Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Hoy vamos a abrir espacio para un testimonio que vino para bendecir nuestras vidas. Preparen sus corazones para escuchar la jornada inspiradora de un hijo de Dios que enfrentó grandes desafíos y experimentó un verdadero milagro en su vida. El reloj en la pared de la cocina tic-taqueaba implacable. Cada segundo un martillo a golpear mi corazón ya hecho añicos. Hoy, mi hijo cumpliría 5 años. 5 años de alegría, de amor incondicional, de un milagro que se tornaría mi mayor pesadilla. Hoy, el acuerdo que hice en la desesperación de mi alma cobraría su precio final y terrible. El día del sacrificio había llegado. La infertilidad era una sombra oscura cerniéndose sobre mi matrimonio, robando la alegría, consumiendo la esperanza. Años de tentativas frustradas, de tratamientos dolorosos, de lágrimas silenciosas en la almohada. El deseo de ser madre se había tornado una obsesión, una herida abierta que sangraba a cada ciclo menstrual, a cada test negativo, a cada mirada sesgada de parientes y amigos. La presión social, la culpa silenciosa, la sensación de fracaso como mujer, todo eso me aplastaba, me ahogaba en un mar de frustración y desesperación. En medio a esa tempestad emocional, la voz de las tinieblas susurró promesas tentadoras. Una amiga, envuelta con prácticas ocultistas, me presentó un camino sombrío, un atajo macabro para realizar mi sueño de maternidad. Un pacto con fuerzas sobrenaturales, un acuerdo con el lado opuesto de la luz, una bargaña con el enemigo de Dios. Al principio dudé, resistí, temí las consecuencias. Pero la desesperación era un león hambriento, listo para devorar mi razón y mi fe. La promesa era clara, seductora, diabólica. Un hijo en mis brazos a cambio de un sacrificio futuro. Un precio alto, altísimo, impensable en tiempos de lucidez, pero palatable en el auge de la desesperación. La ceguera emocional, el ansia por la maternidad, la descreencia en otras soluciones. Todo eso me llevó a aceptar lo inaceptable, a pactar con el mal, a entregar mi alma a un acuerdo tenebroso. En aquella noche fatídica, en un ritual macabro, en medio a símbolos obscuros y palabras blasfemas, yo hice el pacto. A cambio de la vida, yo prometía la muerte. Y el milagro aconteció. Meses después, el test positivo, la alegría eufórica, el embarazo bendecido. Un hijo nació, lindo, saludable, perfecto. Le di el nombre de Samuel, que significa pedido a Dios, ironía cruel de un destino sellado por un pacto con el infierno. Los años se pasaron volando, llenos por la felicidad de la maternidad, por el amor incondicional a mi hijo, por la dulce ilusión de que el pasado sombrío quedaría para siempre olvidado. Pero el tiempo, implacable, se encargaría de recordarme la promesa macabra. El 5º aniversario de Samuel se aproximaba como una guillotina, cada día una lámina más afilada a pairar sobre mi cuello. La alegría de los preparativos de la fiesta se mezclaba al pavor creciente. A cada sonrisa de mi hijo, una puñalada en el alma. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo la desesperación me cegó a punto de firmar un pacto tan monstruoso? Las preguntas martillaban en mi mente, sin encontrar respuesta, apenas resonando el peso de la culpa y la certeza de la tragedia inminente. El amor por Samuel crecía a cada día, fuerte, arrasador, incondicional. Observar sus primeros pasos, oír sus primeras palabras, acompañar su crecimiento. Cada momento era un tesoro precioso, una bendición divina que contrastaba terriblemente con la maldición que yo había lanzado sobre nosotros. ¿Cómo podría entregar esa vida inocente, ese presente de Dios, en las manos de las tinieblas? El pensamiento me laceraba, me revoltaba, me impulsaba a buscar una salida desesperada. La fe, otrora adormecida, comenzó a despertar en medio al torbellino de emociones. Recordé la iglesia de la infancia, las oraciones de mi abuela, las enseñanzas bíblicas sobre el perdón y la misericordia de Dios. ¿Sería posible revertir el pacto? ¿Habría escapatoria para la condenación que yo misma había decretado? Una voz interior, hesitante pero persistente, me susurraba que sí,
que el amor de Dios es mayor que cualquier oscuridad, que la gracia divina puede romper cualquier cadena. Comencé a orar en secreto, en el silencio de mi habitación, con el corazón angustiado, pero con un resto de esperanza. No los rituales macabros de otrora, sino oraciones sinceras, clamores por misericordia, súplicas por liberación. Pedía perdón a Dios por mi locura, por mi entrega a la desesperación, por el pacto abominable que yo había firmado. Imploraba por una chance de redimir mi error, de salvar a mi hijo, de escapar de las garras del infierno. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Me agarraba a esta promesa, buscando en la palabra de Dios un aliento para el alma desesperada. Los días que antecedieron al aniversario fatídico se tornaron una agonía constante. La fiesta de Samuel, planeada con tanto cariño, se había transformado en un escenario de terror. Cada balón colorido, un prenuncio de la oscuridad que se aproximaba. La sonrisa de mi hijo, la inocencia en sus ojos, la pureza de su alma. Todo eso gritaba en mi corazón, acusándome de la monstruosidad de mi pacto, de la crueldad del sacrificio inminente. Yo estaba dividida entre el amor materno y el miedo del infierno, entre la esperanza de la redención y la certeza de la condenación. La noche del aniversario llegó como un ladrón, silenciosa e implacable, robando el último resto de esperanza que aún osaba titilar en mi corazón. La casa adornada, los invitados sonriendo, la música festiva. Todo contrastaba horriblemente con el luto que ya vestía mi alma. Samuel, radiante en su fantasía de superhéroe, corría de un lado para otro, ajeno a la sombra que se cernía sobre nosotros, ignorante del precio macabro de su propia existencia. Cada risa, cada abrazo, cada beso, era como clavos a clavar en mi ataúd emocional. Durante la fiesta intenté disimular el terror que me consumía, sonreír cuando el alma gritaba, fingir alegría cuando el corazón sangraba. Pero la máscara de la felicidad se desvanecía a cada mirada de Samuel, a cada toque inocente de sus manos. Yo lo observaba jugar con los amigos, abrir los regalos, apagar las velitas del pastel, y a cada instante, la certeza del sacrificio se tornaba más real, más concreta, más insoportable. ¿Cómo podría siquiera pensar en cumplir un pacto tan cruel? ¿Cómo podría entregar a mi hijo amado a la oscuridad? En el auge de la fiesta, cuando la noche ya avanzaba y los invitados comenzaban a despedirse, el pánico me invadió por completo. El momento se aproximaba, el tiempo se agotaba, el acuerdo infernal clamaba por cumplimiento. En un acto de desesperación, me aparté de la fiesta, buscando refugio en el cuarto, cerrando la puerta tras de mí, aislándome del mundo exterior, confrontándome con la realidad aterradora que yo misma había creado. Me arrodillé al lado de la cama, el cuerpo trémulo, la voz embargada, el corazón en llanto, y clamé a Dios con todas las fuerzas de mi alma. No recité oraciones decoradas, ni formulé frases elocuentes, apenas gemidos de dolor, gritos de socorro, clamores por misericordia. Confesé nuevamente mi pecado, mi locura, mi pacto abominable. Reconocí mi total impotencia, mi completa dependencia del poder divino. Imploré por un milagro, por una intervención sobrenatural, por una escapatoria para el destino cruel que yo había trazado. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. En aquel momento de total entrega, de fe vacilante, pero desesperada, me agarré a esta promesa, buscando en las profundidades de la palabra de Dios un hilo de esperanza. Y mientras las lágrimas rodaban abundantemente, mientras el llanto inundaba mi ser, mientras el clamor resonaba en el silencio del cuarto, algo extraordinario aconteció. Una presencia suave, poderosa, inexplicable, me envolvió por completo. Un calor consolador calentó mi alma helada. Una luz suave disipó la oscuridad del miedo. Una voz silenciosa pero audible al espíritu susurró palabras de paz, de esperanza, de liberación. En el auge de la desesperación, en el umbral del sacrificio, la gracia divina irrumpió,
transformando el terror en esperanza, la condenación en redención, la muerte en vida. La presencia divina se manifestó como un bálsamo curador, aliviando el dolor lacerante de la culpa, calmando el torbellino de miedo, disipando las sombras de la condenación. No hubo palabras audibles, ni visiones espectaculares, apenas una comunicación silenciosa, directa al corazón, una certeza inquebrantable de que yo no estaba sola, de que no estaba desamparada, de que el amor de Dios me alcanzaba incluso en las profundidades de mi pecado. En aquel instante, la fe, antes hesitante y vacilante, se fortaleció como un acero inquebrantable. La esperanza, casi extinta, reencendióse como un faro en noche oscura. El amor, aprisionado por el miedo, brotó libremente como una fuente cristalina. La voz silenciosa, pero poderosa, resonó en mi espíritu, disipando las dudas, calmando las tempestades del alma, trayendo claridad y dirección. No era una voz acusadora, ni condenatoria, sino una voz de amor, de perdón, de misericordia, que me invitaba al arrepentimiento sincero, a la entrega total, a la confianza irrestricta en el poder transformador de Dios. En medio al silencio elocuente de la presencia divina, comprendí la magnitud de mi error, la profundidad de mi caída, pero también la inmensidad de la gracia que me era ofrecida. El pacto con el infierno podía ser roto, la condenación podía ser revertida, el sacrificio podía ser evitado. Había esperanza, había escape, había salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Este versículo, que brilló en mi mente como un rayo de luz, revelaba el secreto de la liberación. No en rituales, no en pactos, no en obras humanas, sino en la gracia divina, en el don inmerecido de Dios, en la fe en Jesucristo. La salvación no era una bargaña, sino un presente, un acto de amor incondicional, una oferta de redención para todos que se arrepienten y crean. En aquel momento de revelación comprendí que la magia negra, con sus promesas vanas y sus ritos macabros, era una farsa, una ilusión, un camino de esclavitud y muerte. La verdad, la vida, la libertad estaban en Cristo Jesús, el único capaz de romper las cadenas del infierno y rescatar almas perdidas. Con el corazón desbordante de fe y gratitud, me levanté del suelo, bañada en lágrimas de arrepentimiento y alegría. La angustia se había esfumado por completo, sustituida por una paz que excedía todo el entendimiento. El miedo desapareciera, cambiado por una confianza inquebrantable en el poder de Dios. La culpa se disipara, perdonada por la misericordia divina. Yo era libre, libre del pacto infernal, libre de la condenación inminente, libre de las garras del enemigo. La gracia de Dios había roto las cadenas de la oscuridad, y la luz de Cristo brillaba intensamente en mi vida. Volví para la fiesta de Samuel, no más con el peso del sacrificio inminente, sino con la levedad de la liberación recién conquistada. La sonrisa de mi hijo ahora era puro deleite, la alegría de la celebración, genuina y contagiante. Compartí con mi esposo el milagro que había acabado de vivenciar, el libramiento sobrenatural que Dios nos había concedido, la revocación del pacto infernal por la gracia divina. Juntos, en lágrimas de gratitud y alabanza, celebramos no apenas el 5º aniversario de Samuel, sino el renacimiento de nuestra familia, la restauración de nuestra esperanza, la victoria del amor sobre las tinieblas. En aquella noche, el sacrificio no aconteció. La muerte fue tragada por la vida, la condenación sustituida por la redención, el miedo desterrado por el amor. El acuerdo con el diablo fue anulado por el poder incomparable de Dios, que rompe cadenas, libera cautivos, transforma corazones, resucita muertos en vida. Samuel cumplió 5 años y muchos más vendrían, no como cumplimiento de un pacto macabro, sino como bendición divina, como prueba viva de la misericordia de Dios, como testimonio constante de su amor incondicional. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Isaías 55, 9. En aquel día experimenté la verdad de este versículo en su plenitud, comprendiendo que los caminos de Dios son insondables, sus planes, perfectos, su amor, infinito. La liberación del pacto infernal fue el inicio de una jornada de restauración completa en todas las áreas de mi vida. El matrimonio, antes herido por la sombra de la infertilidad y por el peso del secreto sombrío, fue curado, fortalecido, renovado por el amor de Cristo. La comunicación, antes truncada y tensa, se tornó abierta y sincera. La confianza, antes sacudida, fue reconstruida sobre el alicerce de la fe. Juntos, mi esposo y yo, buscamos a Dios en oración, leímos la Biblia en familia, congregamos en la iglesia y experimentamos la alegría de la comunión, la paz del perdón, la fuerza de la unidad en Cristo. La maternidad, antes maculada por el pacto abominable, se tornó una bendición pura, un presente divino desprovisto de cualquier sombra. El amor por Samuel floreció aún más fuerte, más intenso, más grato. Cada sonrisa de mi hijo, cada abrazo apretado, cada mamá cariñoso, eran como himnos de alabanza a Dios, como declaraciones de victoria sobre el mal, como recordatorios constantes de la gracia que nos rescató. La culpa, otrora paralizante, se disipó por completo, sustituida por la alegría de ser madre, por la gratitud por la vida de mi hijo, por la certeza de que él era un milagro, un presente de Dios, un hijo de la promesa divina. La salud, antes debilitada por el terror y por la angustia, fue restaurada plenamente. El cuerpo recuperó el vigor, la mente la claridad, el sueño la paz. Las pesadillas cesaron, la ansiedad desapareció, la alegría de vivir inundó mi ser. La magia negra que robaba la vida fue desterrada para siempre, sustituida por la vida abundante que Cristo ofrece, vida plena, vida en paz, vida en victoria. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2. La promesa de salud y bienestar se cumplía en mi experiencia, la recompensa de la fe, la herencia de los hijos de la luz. Testimonio hoy con el corazón desbordante de gratitud del milagro de la liberación que experimenté en Cristo Jesús. El pacto con el diablo, que parecía sellado con sangre y oscuridad, fue deshecho por la gracia divina, lavando mi alma, restaurando mi destino, devolviéndome la vida. Hoy Samuel es la prueba viva de ese milagro, un testimonio ambulante del poder de Dios, un recordatorio constante de que el amor vence el odio, la luz disipa las tinieblas, la vida triunfa sobre la muerte. Comparto este testimonio impactante, no para vanagloriarme de una victoria personal, sino para proclamar la grandeza del amor de Dios, la inmensidad de su misericordia, la suficiencia de su gracia. Si tú te encuentras enmarañado en pactos oscuros, preso en cadenas espirituales, esclavizado por fuerzas malignas, sabe que hay esperanza, hay escape, hay liberación en Jesucristo. No importa la profundidad del abismo en que tú te encuentras, no importa la gravedad de tus errores, no importa el peso de tu culpa, el amor de Dios es capaz de alcanzarte, de rescatarte, de transformarte completamente. Él es el único que puede romper las cadenas del infierno, deshacer los pactos con las tinieblas, liberarte del poder del pecado y de la muerte. No te entregues a la desesperación, no te rindas a la condenación, no te conformes con la esclavitud. Clama a Dios, busca su rostro, entrega tu vida a Jesucristo y experimenta el milagro de la liberación que transforma el luto en alegría, el miedo en fe, la muerte en vida eterna. Y para concluir este testimonio con un mensaje de fe y esperanza, quiero invitarte a reflexionar sobre la inmensidad del amor de Dios, que se manifiesta incluso en medio a nuestras mayores locuras y pecados. Yo hice un pacto con el diablo, entregué mi alma a la oscuridad a cambio de un deseo egoísta, y aún así Dios me amó, me perdonó, me rescató, me liberó. Si Él hizo eso por mí, pecadora confesa, esclava del ocultismo, pactante con el infierno, imagina lo que Él puede hacer por ti, que tal vez te sientas indigno,
perdido, desamparado, pero que clamas por socorro, que buscas por liberación, que anhelas por la gracia divina. No hay pecado grande de más que el amor de Dios no pueda perdonar. No hay abismo profundo de más que la gracia divina no pueda alcanzar. No hay cadena fuerte de más que el poder de Cristo no pueda romper. Arrepiéntete de tus pecados, confiesa tus culpas, renuncia a los pactos con las tinieblas, rompe las cadenas del ocultismo y entrega tu vida completamente a Jesucristo. Él te recibirá de brazos abiertos, te perdonará abundantemente, te purificará completamente, te transformará radicalmente, te dará una vida nueva, una historia nueva, un destino eterno. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta invitación de Jesús es para ti, hoy, ahora. No dudes, no resistas, no ignores la voz del Salvador que te llama para la vida abundante, para la paz verdadera, para la alegría eterna. Abre tu corazón para Cristo, invítalo a entrar, deja que Él sea el Señor de tu vida, el guía de tus pasos, la luz de tu camino. La oración es tu arma más poderosa contra las tinieblas, tu refugio seguro en medio a la tempestad, tu canal de comunicación directa con el Padre Celestial. Ora con fe, con sinceridad, con perseverancia, y tú experimentarás el poder transformador de la oración, la respuesta divina a tus súplicas, el milagro de la liberación en tu vida. Lee la Biblia, medita en la palabra de Dios, deja que ella te instruya, te consuele, te fortalezca, te revele los secretos del reino de los cielos. Busca la comunión con otros cristianos. Fortalécete en la iglesia. Aprende a vivir los principios del Evangelio, y tú verás las tinieblas del pacto infernal disiparse completamente, sustituidas por la luz gloriosa de Cristo Jesús. Que mi testimonio de liberación de un pacto con el diablo sea para ti un faro de esperanza, un incentivo a la conversión, un llamado a la fe, una invitación a la vida eterna en Cristo Jesús. Que tú también puedas experimentar el milagro de la redención que yo viví, la transformación que yo experimenté, la paz que yo encontré, la alegría que me llena completamente. Que Dios te bendiga rica y abundantemente, te guarde de todo mal, te ilumine con su verdad, te fortalezca con su poder y te conduzca en el camino de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si este testimonio tocó tu corazón, no dejes de compartirlo con alguien que necesita oír este mensaje hoy. La fe crece cuando es compartida. Si tú aún no te has suscrito al canal, haz clic aquí y forma parte de esta comunidad. No te olvides de darle like al video, activar la campanita de las notificaciones para no perderte los próximos contenidos y dejar en los comentarios cómo Dios ha actuado en tu vida o cuál fue la parte que más te impactó. Vamos juntos a fortalecer nuestra caminata en Cristo. Un abrazo y hasta el próximo video.